Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión ya tenemos unboxing. Vamos con la intro. Y bueno, como ya les había comentado, ya tenemos un unboxing nuevamente. Y en este caso estoy bastante emocionado porque la verdad que no pensé que iba a llegar tan rápido. A ver, primero que debo decirles que esta es otra falsificación o copia o clon. Este es el Easy 4. Lo necesitaba porque obviamente quiero compararlo con la versión original que yo tengo. Y debo decir también de que hay opciones de comprar obviamente cuchillos originales que no sean copias. Pero lamentablemente les debo decir, tengo malas noticias porque se demoran mucho en llegar a mi país, se demoran 2 meses en algunos casos. Entonces, para efectos del canal, para darle obviamente movimiento, no puedo estar esperando tanto tiempo. Así que, bueno, lo lamento mucho y por esa razón últimamente he estado trayendo más copias que versiones originales. Así que, bueno, lo siento, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver qué hacer con respecto a eso para poder traer cuchillos más rápidamente acá al canal. Bueno. Dicho esto, como ven, tiene una etiqueta bastante singular acá. Perdón que se las muestre, pero dice el número de serie acá arriba. Bueno, el producto dice herramienta de cocina. Pero bueno, esos son los trucos que usan ellos para evadir impuestos, supongo. Manufacturado en Yanjiang, Yancheng, distrito, Jinchao Technology, no sé qué más. Y lo mismo de siempre, Yanyan City, Guangdong provincia, que es lo mismo de siempre también. Cuidado con tus manos, dice que hay que tener cuidado. El modelo acá dice, bueno, dice Folding Knife, dice 1095 Steel, o sea que está hecho en 1095 según los chinos. En G10 y nada más que eso, y que es Kydex según ellos la funda, ok. Bueno, vamos a ver que no está muy bien embalado como siempre, que estas cosas nos llegan más o menos nomás, más pegadas que embaladas. Así que vamos a ver al tiro rápidamente esto que parece que ya está como cocinado, por decirlo así. Vamos a dejar a nuestra amiga Jamás, recuerden, nuestra amiguita, que es muy servicial. No se olviden de visitar nuestros links ahí abajo por si a alguien le interesa. Es un cuchillito pequeñito, muy útil en el llavero, por supuesto que sí, por solo $3 me parece que valen esto, y es completamente de acero. Así que bueno, vamos a dejar ahí y vamos a pasar a la estrella del día de hoy, que en este caso tenemos la obligación de compararlo, ¿cierto?, con el modelo original que vamos a poner acá en la caja, que es absolutamente distinta, absolutamente diferente. Esto llega a ser un poco incluso hasta irrisorio, pero no sé si en algún momento Randall o la compañía Easy estuvo realmente entregando estos cuchillos en este tipo de cajas o algo parecido a esto, no lo sé. A mí me llegó en esta desde Amazon, así que es absolutamente diferente. Bueno, vamos a dejarlo un poco más allá y vamos a seguir con nuestra estrella. Vamos a abrir esto y lo primero que vamos a ver, por supuesto, es que viene empaquetadito con silicón, qué sé yo, para la humedad, ¿cierto? También estoy viendo que trae acá un scotch, un sticker o algo aquí que no tengo idea qué es. Dice que es algo de reciclaje y tonteras por el estilo. Bueno, eso va para allá. Más plástico, más basura. Y lo que nos interesa, obviamente. Perdón. Igual les voy a mostrar un poquito la caja. Perdón. A ver, sí, igual yo creo que les va a gustar, sí. Bueno, dice que este grupo está formado, se formó en el año 97 y qué sé yo, y bueno, que está hecho en Estados Unidos, obviamente que es falso. Y bueno, la dirección y nada más. En realidad no tiene nada más, no hay nada más que mostrar, ¿ok? Así que bueno, vamos a dejar un ratito afuera el otro, mientras tanto. Y lo primero que vamos a ver va a ser la funda, que obviamente esta no es una funda de Kydex. Hasta un niño de 5 años se da cuenta que esto no es Kydex. Perdón que le vamos a quitar un poquito de aceite. Esto viene bañado en aceite. Ya. Déjenme limpiar también el cuchillo al tiro, porque en realidad miren cómo viene todo esto completamente. No sé si lo hicieron de forma digamos chistosa, digamos así, o que realmente lo quieren cuidar, porque realmente esta cosa
es de 10.95. ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que será 10.95? Por eso le echan tanto aceite. Bueno, el precio, debo contarles que este ronda los $30, así que tampoco es muy barato. Ya saben que ustedes que podemos conseguir ya cuchillitos por $30, ya digo, podemos conseguir cuchillitos de buena manufactura, china, obviamente procedencia china, de marca, como ya son los Brothers. Ustedes ya sabrán que Siwo, Sanremo, y otras marcas más por ahí que no recuerdo todas, pero obviamente son de los mismos conglomerados, y por supuesto tenemos esa opción, ¿cierto? A este precio, digo yo. Perdón que le estoy quitando un poco el aceite, porque si no las manos me van a quedar todas llenas en patadas de aceite. Así que, bueno, esta es una forma de esconder la debilidad o bien realmente de cuidar el producto. La verdad, en este punto no puedo decir absolutamente nada. No puedo decir si es real, no puedo decir, por supuesto que no. Digamos que el acero, quiero decir, sea un 10.95, absolutamente no puedo decir nada sobre eso, por supuesto que no. Denme un segundito que lo voy a limpiar otra vez. Como ya les dije, este cuchillo se vende en AliExpress en 3 versiones. Una de ellas es esta, que digamos en acero 1095, y la otra es en SB30, me parece que es, si no me equivoco, y la otra versión es en 9SR13 o 9SR15, ¿ya? Que vendría siendo un 440B, una cosa así, bueno, según ellos, en realidad, cosa que tampoco a nosotros nos consta. Bueno, vamos a revisar como de costumbre, primero que nada, la funda, ¿ya? Y luego nos vamos con las medidas del cuchillo. A ver, la funda me gusta, fíjense que me gusta, a pesar de que es plástico esto, posiblemente sea ABS, sí, porque se ve un plástico de buena calidad, no se ve un plástico de mala calidad. Es muy parecido al original, creo yo, porque recuerden que, a ver, el cuchillo que tengo yo acá, con esta versión que yo compré, digamos, no viene con funda. Yo lo compré sin funda porque le iba a hacer una funda de cuero, que todavía no se la hago, dicho sea de paso. Y la versión del Easy 6 sí trae una funda muy parecida a esta en lo que es materiales, así que esta es la revisión, así que es muy parecido al original, esto no es Kydex, obviamente este es ABS, es un plástico de buena calidad, como ya dije. El broche me gusta, el sistema que tiene me gusta, a pesar de que digamos, es muy parecido a todos los demás broches, pero pareciera que pareciera que podría funcionar un poco mejor, aunque en realidad en la práctica debe ser lo mismo. Trae remaches reales, digamos, metálicos, y por supuesto que esto tiene un anclaje bastante peculiar ahí, no sé si alcanzan a ver, para el cinturón. Así que, bueno, lo que sí veo, y me parece que esto no se puede cambiar de posición, claro que no, porque esto no nos va a dar. A ver, déjenme ver con el pie de metro si esto se puede cambiar de posición o no. Lo vamos a medir a ver si calza hacia el otro extremo, digamos, quiero decir. Déjenme ver acá cuánto tenemos. A ver, déjenme ver aquí. Ya, tenemos... Ya, acá tenemos 36 milímetros, y obviamente que no nos calza al ponerlo de forma transversal, no nos alcanzaría, digamos. Así que tiene una sola posición, es de arriba hacia abajo y punto, no hay nada más. Y vamos a tener este cordoncito, digamos, que nos va a ayudar obviamente a afiatarlo en nuestra pierna, si tenemos piernas de lagarto, creo yo, porque en realidad es bastante corto. Así que no, a una pierna normal no creo. Tampoco esto no es para, obviamente una cuerda nomás de estas de nylon común y corriente. Tiene drenaje, eso sí, se agradece, drenaje y para el agua. Y bueno, y nada más que eso, vamos a ver qué tal entra aquí. La sujeción sí está buena, creo. Suena un poquito, pero muy poco. Pero me gustan, fíjense, me gusta la vaina, esta cosa. ¿Ah? Funciona bien, entra bien, así que... Bueno, pasemos al cuchillo, que es lo que más nos interesa ahora, ¿cierto? Bueno, primero lo vamos a mirar de cerca. En realidad se los voy a colocar acá, bien cerquita. Estas son las escamas que tiene, es de G10, como ya dije. Se supone que esto debería haber sido mi carta, parece. La verdad no estoy seguro, pero bueno, es lo que es. Se ve bien bonito, está bien hechito. Fíjense que en la mano se siente bastante bien, ¿eh? Sí, yo lo siento mejor que el original, como viene el original. Este que lo encuentro, porque si se dan cuenta, este no es plano, no es completamente plano. ¿Ya? A ver si lo pueden ver ahí.
que no es plano, ¿ven? Tiene un poquito curvo, quiero decir. A ver si lo pueden ver ahí en esta parte, perdón. Ahí, ya, y esa curvatura, el 3D, por eso que hay unas que dicen que se dicen 3D, porque está como en 3D o no en 2D. Se supone que le dan un poquito más de grosor. Así que yo obviamente voy a probar si esto casa en el otro, en el original, por supuesto que sí. Pero bueno, vamos a ver las especificaciones, ¿cierto? Que es lo primero que tenemos que hacer ahora ya. Y este video se lo he dejado para mañana, pero bueno, vamos a hacerlo ahora nomás. No me importa. Así que tenemos 11.8 centímetros o 118 milímetros de hoja total, de los cuales tenemos 10 centímetros exactamente de filo útil. Tenemos 28 centímetros, 22.8, perdón, 22.8 centímetros o 228 milímetros de largo total, de los cuales tenemos, como ya sabrán, 11.2 de mango total. Y para nuestro dedito, como siempre digo, tenemos exactamente aquí, esta es la duda que tenía, podríamos decir 9.5 hasta esta parte donde está mi uña, 9.5. Ahora, perdón, nos vamos al ancho de pala, que tenemos exactamente 31 milímetros. Y ahora nos vamos al espesor de la hoja, que tenemos acá exactamente 4.9 milímetros, es decir, 5, prácticamente 5 milímetros, pero tiene 4.9. Ya, para mí es 4.9. Ya, en este punto se los sigo mostrando de cerca, que está muy lindo, fíjense, me gustó mucho. Veamos qué tal viene de fábrica el filo. A ver, veamos esto si corta. Ay, sí. Ah, qué bien. A ver, tiene un pequeño tropezoncito ahí, muy poquitito pareciera. Aquí lo tiene. Sí, ya lo acabo de descubrir. No sé si es embotamiento, no lo sé. De nuevo. Sí, parece que era embotamiento. Pero viene muy bien afilado, ¿ah? Ojo. Bueno, si está pagando $30, es lo mismo que se espera, ¿cierto? Vamos a ver qué tal va en madera. Vamos a ver aquí. A ver, esto ya parece irrisoriamente ridículo. Este cuchillo está entrando mejor que el original. Miren, lo estoy cargando solamente con la mano para que vean cómo va entrando. Voy a buscar el original ahora, porque esto me está sonando bastante ridículo. Perdón, este es el empaque original, como ven. Viene con unos parches que están acá adentro. Bueno, este ya lo vieron, por supuesto. Y yo, obviamente, le di... Miren la funda que le puse. Miren, esta es la funda del Easy 4 original. Es una basura, pero bueno. Pero algo que me parece extraño. Miren, vamos a poner ahora el original aquí, a hacer lo mismo. ¿Ya vieron lo que hizo la copia? De la misma forma me voy a poner así. Miren cómo entra el original, o lo que logra entrar. Miren, cargándolo de la misma forma. Y muy fuerte. Ya, ok. Vamos a hacer lo mismo nuevamente con el otro donde estábamos. Me voy a ganar más un poco en nuestra posición, para que seamos más transparentes. Ahí. Ahora voy a tomar el choil. A ver. Con el choil parece que entra un poquito mejor. Ahí. Ya. Vamos a hacer esos 4 nomás. Vamos a hacerlo con el choil ahora, con el original. Ahí. Esto no es joda, muchachos. Esto no es, de verdad que no. Estoy imprimiendo toda la fuerza que puedo, miren, con mi mano. Y miren ustedes. Ahí tienen el ejemplo. Es que de verdad, se lo juro. Se los prometo, miren. No puedo, miren mi mano, como la estoy cargando al máximo posible, y esto no entra. Es que no entra. Es que este cuchillo no entra. Ahí recién entró, miren, porque ya le puse pero el máximo. Pero si yo le pongo el máximo a miren lo que hace, po. Miren la diferencia. Entonces, que alguien me explique esto, por favor, porque yo todavía no lo puedo descubrir, quiero decir. Miren, cuando yo
tomé este cuchillo para reafilarlo, porque yo dije, el Easy 4 debe venir originalmente en un ángulo, perdón, dije yo debe venir originalmente en un ángulo de filo muy abierto, ¿ya? Yo dije debe venir en un ángulo de 25 grados, de 20... ¿Saben a cuánto viene? No sé si algunos vieron el video que yo hice al respecto. Este está a 16 grados, viejo. A 16 grados, está súper así, está muy plano. ¿Y cómo entonces me explican que no entra? ¿Por qué no entra este cuchillo? De verdad, se los pregunto a ustedes que más de alguno a lo mejor tiene el Easy 4 también, y me podrían responder por qué este cuchillo no entra en la madera, y por qué esta copia, esta falsificación sí entra y entra mucho mejor. Díganme por qué perdí $150 acá. Bueno, vamos a empezar a compararlo un poco más en profundidad ahora, y se van a dar cuenta que evidentemente hay diferencias con la serigrafía, digamos, podríamos llamarlo así. El Rowen acá es plano y acá es curvo. Se lo voy a colocar más de cerca y por supuesto para que vean que es absolutamente diferente. La cobertura, digamos, el ceracote o como se llama esto, también este es más rugoso, este otro es más opaco y más fino. Perdón que tengo todavía un poquito de tos. Si nos vamos atrás, estoy mirando fuera de cámara ahora. La verdad que es parecido. Este es como más cuadradito acá, y este, como ven, es más circular. En la parte superior, bueno, yo ya le puse unos separadores porque evidentemente, como ustedes sabrán, la verdad que a mí me molestaba bastante este tema porque era demasiado fino digamos, este mango, para mí, por lo menos para mi mano, pero créanme que se siente muy bien. Es que este mango no tiene el problema que tiene ese. Es que eso es lo que vuelvo a decirles, no me lo puedo explicar. De verdad que estoy totalmente arrepentido de haber comprado este cuchillo, pero es que es la verdad. Miren, quizás no debiese hacer esto, pero si los pongo aquí cara a cara los dos, un poquitito. Miren, aquí ya le hizo mella. No, es que no me van a creer. Es que me van a matar. Miren, yo no voy a cortar este video, por favor. Miren, lo voy a dejar ahí nada más. Ya, déjenme mostrarles algo. Miren, les voy a poner el acercamiento. Ya vieron lo que hice recién, ¿cierto? Los puse frente a frente uno con otro. Filo contra filo. Lo cargué un poquitito nada más. Un poquitito. Miren, yo no estoy cortando nada aquí de imagen ni una cosa. Les voy a mostrar lo que pasó en el original. A ver, espero que se pueda ver. Miren, ahí en el centro, alcanzan a ver el original, la mosquita que tiene, una mosquita muy chiquitita. Miren, ahí se alcanza a ver, me parece. Espero que la vean, miren, ahí lo estoy girando. Ahí lo estoy girando para que vean esa pequeña mosca que se hizo. Por favor. Miren, ahí lo sigo girando para que puedan verla. Ojalá que la puedan ver. No es tan grande, obviamente que no, es muy pequeñita porque yo solamente lo topé. Espero que lo puedan ver. Y ahora, por favor, vean la copia, la falsificación, que aquí se pueden dar cuenta. ¿Qué es lo que tiene la falsificación? La falsificación no tiene nada, pero absolutamente nada. No tiene ninguna marca, nada. Miren, no tiene nada. Por favor, retrocedan ustedes el video y fíjense cuando yo lo pongo aquí, uno contra uno, así le hice a los dos. Y el original, digamos, salió con el fallo, miren. Y se supone que un 1095 endureció entre 55 y 57 Rockwell. ¿Dónde está eso? Miren, ahí les vuelvo a mostrar. A ver, espero que lo pueden ver bien ahí de alguna manera. Perdón que esto está perdiendo el foco cuando más lo necesito. Pero es que algo irrisorio, realmente. Miren, ahí a contraluz. Espero que lo puedan ver. Ahí está la marca. Lo voy a dejar ahí un ratito. Chuta, pero es que realmente es una cuestión impresentable. Realmente, muchachos, por eso les digo yo, el sentido común. Aquí está el sentido común. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ¿cómo yo les voy a seguir diciendo a ustedes, vayan y cómprense, gasten $200 en un cuchillo de esto, siendo que la copia es mejor? Pues, o sea, mira, nos enfrentamos los dos y le hizo una marca inmediatamente. Si tiene una mella, que es una micromella chiquitita. Este no tiene nada, absolutamente nada, ya lo vi. Miren, se los voy a volver a mostrar, no tiene ninguna cosa. Si esta cuestión es absurda. A mí me llega a dar risa, pero también risa de rabia, porque así digamos, digamos, te mienten, te estafan, ¿ya? Eso es lo que estoy diciendo yo todo el tiempo cuando estamos haciendo estos videos de estos cuchillos, ¿cierto? De que en algunos casos, no siempre, por supuesto que sí, por supuesto que en algunos casos, obviamente, el original siempre va a ser mucho mejor que la copia, pero en este caso, viejo, oye, es que hasta se toma mejor este cuchillo, pues. Es que no puede ser. De verdad, yo todavía estoy pensando entre mí que esto no puede ser. No puede estar pasando. No puede estar pasando. O sea, este es easy, po. No puede tener este fallo, po. No puede tener este fallo. Un cuchillo de más de $100 no puede tener este fallo contra una copia, una imitación, o lo que sea, chino, y trátenlo mal como ustedes quieran. No puede ser, po. No puede ser. De verdad, les digo, este cuchillo ahora mismo ya se transforma en uno de mis favoritos, pero por supuesto que sí. No sé cómo está esto de el temple, cómo estará aquí. Lo vamos a probar, pero miren, yo lo estoy metiendo aquí, esta cosa entra y rompe todo, miren. Más que el Joker incluso. A ver, veamos si se dobló algo o no. Parece que, a ver, espérense, fuera de cámara, no sé si algo se estuvo doblando ahí, o idea mía. No se dobló, se te está saliendo la cobertura, no, el chocolate que lleva encima, me parece. A ver, déjenme ver bien. Déjenme mirarlo bien de nuevo. No tiene nada, absolutamente nada. A ver, ahí ustedes lo pueden ver tal vez. Está derechito. Miren cómo entró. A ver este otro. Bien, aquí ya no quiero ni meter este. No, bueno, por lo menos lo resistió también. Aunque igual está como ido para un lado, pero no tiene nada. Ojo que tampoco tiene nada. Ya están bien, digamos. Pero ya les mostré. ¿Qué más quieren ver? Díganme ustedes ahora. Tenemos 22 minutos revisando este cuchillo y comparándolo ya con el original. Algo que quería haber hecho en otro video y sería hecho solamente el unboxing. Lo vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Vamos a hacer una buena comparación después ya en campo, en terreno. Pero ya en este punto, olvídense. O sea, yo no tengo nada que decir. O sea, me encantó la copia, me encantó, obviamente. Le había puesto el cordón fiador del... Bueno, para que vean que original tiene hasta el número de serie. Acá el otro ya, el mío, el que ya saben que tiene liner aquí, que lo separé y todo el atado. Pero de verdad, esto me tiene no mal, pero anonadado. Sí, claro que sí. No entiendo qué pasó acá. De verdad que no. No tengo respuesta. ¿Qué quieren que les diga? Así que vamos a dejar este capítulo hasta acá. Y nos vemos, como siempre, en un próximo episodio. No olviden darme mi like, por favor. Sé que visitan mucho mis videos. Por favor, les pido el like. Yo creo que es el mínimo agradecimiento por hacer estos videos. Así que, por favor, no se lo olvide. Y los que no se han suscrito, que se suscriban, que este es un canal muy transparente para ustedes. Les digo la verdad, yo no escondo nada, no tengo ningún amarre con ninguna empresa, ni le debo nada a nadie. Así que aquí siempre van a saber la verdad de los cuchillos. Le duela a quien le duela. ¿Ok? Así que nos vemos en un próximo capítulo aquí en Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Hasta pronto. Bye bye.